Hola, el día de hoy les vamos a presentar nuestro podcast, La Manada. Donde vamos a tratar temas políticos que nos competen como grupo, como sociedad, y tratarlos de la manera pues más felina posible. Bueno, vamos a platicar acerca de nuestra experiencia que tuvimos en la obra que presentamos el viernes pasado y cómo lo relacionamos sobre todo con los mitos y con la materia, ¿no? Que pues es eso, los imaginarios culturales de México. Partimos de la premisa, decidimos partir de la premisa de la figura de la mujer y cómo se ha desenvuelto en toda su historia en la sociedad mexicana, cómo ha tenido pues una evolución, pero sobre todo el impacto que ha tenido y cómo ha sido su progreso. Nat, ¿qué piensas de esto? Bueno, Ian, muchísimas gracias. Yo quería empezar hablando sobre, pues, los huehuetlatolis. ¿Cómo la ves? Si no te acuerdas acerca de este tema, esto hablaba acerca de cómo la mujer desde ya hace cientos de años ha sido impuesta bajo este rol de tener que ser pura, casta, hasta el matrimonio, ¿no? Este rol de tener que servirle al hombre cuerpo, alma y mente. Y ¿no te parece sorprendente el hecho de que hasta la fecha este imaginario exista, sí, y no solamente afecte de una manera gravísima a nuestra sociedad, sino que ya la tenemos dada por hecho, ya no la vemos de una manera extraña, ni la desconocemos. Sí, normalizada. Está muy normalizada, sí. Sí. ¿Y qué te parece esto, Richie? Bueno, para comenzar pues es como interesante porque la obra de teatro está basada en el siglo XX, ¿no? A inicios de 1900, y es como interesante ese contraste que sentimos nosotros como actores y a la hora de reescribir el guión, ese contraste que sentimos de que pues, estamos escribiendo un guión no basado en hoy, ¿no? Que es donde vivimos hoy, sino pues en el pasado. O sea, y nos damos cuenta de las diferencias, porque no es nada más que sea una obra basada, sino que es una obra escrita en ese tiempo. Entonces, es interesante checar ese tema, pues de cómo ha cambiado la sociedad respecto al rol de la mujer en la sociedad, ¿no? Entonces, también creo que es importante destacar el papel de Mitch, ¿no? Porque, bueno, ella ahorita habla de que, pues vaya, o sea, interpretó a un pistolero, cuando en la obra el pistolero es hombre, pero pues aquí en la obra el viernes pasado lo interpretó Mitch, que es mujer, ¿no? Entonces no sé cómo lo haya sentido Mitch. Yo quiero mencionar algo rapidísimo ahorita que dices eso, que es como todos los papeles importantes los tomó un hombre, ¿no? Parte de secretarios, de funcionarios, un pistolero, todo el personaje se enfocaba en la parte masculina. Solo quería comentar eso. Sí, es interesante lo que dices, Richie, y complementando, pues como esta obra habla del pasado, seguimos todavía con esas creencias de que tenemos que servirle al hombre, o sea, solo si lo notamos en nuestra casa, de que seguimos dándole primero al hombre y luego a nosotras. O sea, te puedo dar un ejemplo muy fácil en mi casa, no sé, mi hermano tiene 16, 17 años y lo malacostumbraron a que todo se tiene que servir a él, ¿sabes? O sea, él tiene manos, él tiene pies, o sea, él puede hacerlo, pero como que ya es una costumbre, se podría decir que una tradición de que se le tiene que servir al hombre antes que a la mujer, y la mujer la última que se sienta, la última que descansa. Y en el papel de la obra me llamó la atención tomar el personaje masculino del pistolero, porque ahí es como un choque, ¿no? De que una mujer puede tomar ese papel
donde se ve como fuerte, poderosa, ¿no? Y siento que le dio ese toque de... Porque todos siento que esperaban a un hombre y cuando salí fue como ese toque de que no, pues también una mujer puede cargar un arma, una mujer también tiene fuerza, una mujer también tiene voz, ¿no? Y pues sí, fue muy interesante participar en la obra y haciendo ese papel. A mí justo de esto que decías de tu casa, de que vaya el rol como que en muchas casas, incluyendo la mía, bueno, no mi casa, pero pues, mi familia, se sigue como manteniendo este rol de que pues vamos a casa de mi abuela y mi abuela cocinó y ella cuando llegamos ya sirvió la comida y eso, pero creo que también pues ha cambiado la forma en que se toma eso, ¿no? Y a mí me sorprendió y me sacó de onda cuando leí el guión por primera vez, porque me parece como sorprendente, ¿no? Que a pesar de ser un guión escrito como en 1900 y algo a inicios, la mujer tenía un rol tampoco tan abajo, ¿no? Porque en ningún momento César se puso por encima de ella, incluso era en algunos momentos pues ella Lo mandaba, se defendía, ¿no? Exacto. Y yo la imagen que pues, tengo de todo lo que me han enseñado y eso, pues yo tenía pensado que en el siglo XX y hasta en las películas, ¿no? Se nota eso, ¿no? Como el hombre es el que ordena a la mujer. Sí. Y cuando leí el guión y ella no se dejaba ordenar, era como, o sea, hasta no podía creer que estaba escrito a inicios del siglo XX, ¿no? Y cómo cambia esa imagen, porque hoy, a pesar de que mi abuela sea la que sirva la comida, no es que yo le ande ordenando, ¿no? Yo si llego antes, pues voy a ayudarle ya. Pero pues es como la forma en que han sido educar las personas. Sí. Porque pues ella no lo hace con disgusto, No. lo hace porque piensa que es lo que debe de hacer. Y porque se siente bien al hacerlo, porque por años ha sido su rol, ¿no? Exacto. Claro, Y- ya viéndolo desde los conceptos de memoria y de inconsciente colectivo, ¿no? Ya lo tenemos tan interiorizado a hacer todas estas acciones como mujeres que ya ni siquiera dudamos en hacerlas. Sí, o sea, que nos han puesto nuestras mamás. O sea, siento que en mi caso, o sea, como que mi mamá siempre ha hecho, ha recalcado mucho en aprende a cocinar, aprende a hacerte de comer. Y es como, pues, no, o sea, no porque sea mujer lo necesito para mi vida. En cambio, mi hermano nunca le ha dicho eso, ¿sabes? Son como cosas que van muy marcadas desde chiquitos. Y justo porque, vaya, en mi casa, a pesar de que hacía costumbre mi mamá, mis abuelas, mi hermana jamás me ha servido la comida, porque pues ella sabe que no es su deber. papel, es mi problema si Sí. no me sirvo o no. Pero pues ya depende a dónde vayas, ¿no? Y ella porque pues, somos hermanas y todo, ¿no? Y sabemos que somos a la par. Pero pues dentro de mi familia cambia mucho ese tema, ¿no? Y justo lo que decía Nat, eso es como parte de este inconsciente colectivo que tenemos en México, ¿no? Y que pues proviene de las máscaras en las que hemos pues, vivido desde la revolución, incluso desde épocas prehispánicas, ¿no? Sí. Es un inconsciente colectivo que pues, a pesar de ser inconsciente viene de una misma experiencia que todas las personas en este lugar pues, han vivido, ¿no? Sí. Yo les quiero preguntar algo. Por ejemplo, pienso en el papel de Julia y a la importancia que le daba a lo físico, a su apariencia física. Yo, desde mi experiencia que he tenido, o mi interacción con mujeres, con mujeres y hombres, veo que esto tiene más peso, o eso es lo que yo percibo, en mujeres, ¿no? En cómo esto, o sea, la parte en la que te presentas al mundo físicamente tiene una gran importancia. Quiero saber, y les pregunto, ¿no? Si es así, ¿cómo han vivido esto? Como primera impresión, O sea, tu apariencia física al mundo. Por ejemplo, te digo, lo ligo con la parte de Julia, ¿no? Que le daba tanta importancia a cómo se veía y remarcaba, es que soy fea. ¿Por qué? Porque en su inconsciente tenía que ser bonita, tenía que alcanzar algo para ser aceptada, para ser reconocida. Creo que vivimos en una sociedad donde ya lo único que importa es la belleza. O sea, y en estar delgada y en estar bonita, porque si no estás delgada y no Sí. estás bonita, no le vas a gustar al hombre, ¿sabes? O sea, volvemos otra vez a lo mismo de que le tienes que gustar al hombre y todo tiene que ser para el hombre, ¿sabes?
O sea, yo pienso que es así. Sí, y además no solamente gustarle al hombre desde una belleza mexicana o latinoamericana, no, es gustarle al hombre desde una belleza eurocentrada, europea, sí, delgada, rubia, blanca, alta, ojos azules. Si los rasgos los tenemos muy marcados, ya eres menos bonita que alguien con rasgos europeos, ¿no? Entonces, pues... O sea, sí, o sea, volvemos a lo mismo. Ajá. Y aparte, o sea, mexicanos, hombres mexicanos. Sí. O sea, denigran mucho como a las mujeres morenas, o que no están altas o no están delgadas, y ya les ponen como despectivo decirle, te ves con un nopal, ¿no? Sí, ahora sí indígena. Que bien que piden, pero no tienen. Exacto. Sí, o sea, pero caemos en lo mismo de por qué meter como tus tradiciones, costumbres, tus raíces como si fuera algo malo, ¿no? Porque decirle, nopal o indígena o cosas así, que dices, pues son tus raíces, o sea, ¿por qué lo verías mal? Claro. ¿Y sabes desde dónde puede provenir todo esto? Otra vez regresamos a los mitos. Desde la época de la conquista, pues antes la belleza indígena prehispánica era tener los rasgos muy marcados, incluso se ponían cosas en la cabeza para deformarlas, pero al llegar el europeo, no solo imponen comida, cambian tradiciones, religión, sino nos imponen una nueva manera de ver el mundo. Pues llegaron y los trataron como dioses, ¿no? Pues es lo que se creyeron. O sea, al ver que los indígenas que ya vivían aquí los adoraban porque pues, creían que eran otras personas, incluyendo lo que me da mucha gracia, que pensaban que venían pegados a los caballos. Porque pues venían en caballo y decían, o sea, ¿cómo es que un hombre está ahí arriba de esa cosa que no conozco, no? Entonces, pues, el notar que están trayendo cosas sorprendentes para los habitantes aquí, pues les convenció de que también podían imponerse sobre ellos, ¿no? Y justo lo que dice a través de la belleza, y es lo mismo que hemos traído hasta ahorita, que es el estereotipo de una mujer que debe ser blanca, rubia, de ojo azul, verde, ¿no? Y proviene desde esta conquista española que hubo aquí. Desde la barbarie, ¿no? Desde toda esta matanza que incluso normalizamos y satanizaron las matanzas que nosotros teníamos para poder, pues los sacrificios, de alguna manera satanizaron los sacrificios que eran para nuestros dioses, pero a ellos se les hacía muy fácil venir y matar a todos los indígenas. Claro, ¿tú qué opinas de esto? Pues es lo que estaba también pensando la otra vez, que los europeos llegaron con una mentalidad muy, muy cerrada. O sea, no se puede esperar mucho de una época tan pasada, ¿no? Que todo el continente europeo, o mucho del continente europeo, tenían las mismas ideas. Perdón que te interrumpa, y lo que siguen creyendo allá, ¿no? Porque pues llegaron aquí y algo que estaba analizando el otro día de la razón por la que el estereotipo en Europa sobre México y Latinoamérica es muy malo, o sea, de que existe pobreza y no hay nada aquí, es por, o sea, yo desde la perspectiva que tengo de eso viene por el tema del oro, ¿no? Porque los españoles no podían ir a decir allá que aquí había riquezas, ¿no? Y por eso los virreyes y reyes se mudaron para acá, porque aquí habían riquezas, habían frutas, habían cualquier tipo de planta exótica y joyas, y pues el mensaje que iban a dejar allá era muy distinto del que en realidad era aquí, ¿no? Pues por no atraer a la gente para venir aquí. Para robarse, ¿no? Ajá, justo para quedarse ellos mismos las riquezas que ya existían aquí y... Los tesoros. Ajá, justo. Con esto del imaginario europeo, del mexicano o del latinoamericano, recuerdo que una vez una maestra que venía de Francia nos contó que muchas de las personas de allá, cuando ella les comentaba que se iba a venir a vivir a México, se imaginaban a un montón de güeyes con bigote, con sombrero, tomando cerveza en la calle, cosas así. Es el mismo imaginario que se creó tal vez desde la conquista de América, desde el descubrimiento, por eso mismo que dices, de que buscaban dar la idea de que que no había nada que venir aquí. No había mayor. No había interés para venir aquí. Ajá. Justo.
Y pues de ahí se origina como ese estereotipo que se tiene en Europa y se lleva a varios lugares más de cómo es este lugar, ¿no? Y es muy distinto. Y también regresando a lo de la religión que decían, que llegaron los españoles y pensaron que pues tenían como estas más ideas cerradas, no pudieron ver más allá de lo que ellos creían, este egocentrismo que existe, pensando que todo lo que ocurre está relacionado de una manera u otra hacia el individuo, pero no hacia el individuo, bueno, hacia uno mismo, ¿no? Y hacia las nuevas creencias de uno. Llegaron pensando que eran cosas satánicas, que en realidad eran... En realidad era exactamente, o sea, las personas aquí lo percibían exactamente como las personas de allá percibían lo que hacían ellas mismas, ¿no? No me acuerdo hace cuánto tiempo fue que de hecho sí salió medio viral la nota de un periódico internacional, pero era el periódico en España, que hablaba sobre la vez en que los españoles vinieron a salvar a los indígenas de los sacrificios y todo eso, ¿no? Cuando aquí se había tomado muy distinto. O sea, allá la versión de la historia es que los españoles llegaron aquí a salvarnos, cuando aquí la versión es distinta, llegaron los españoles a conquistarnos. Ajá, masacrarnos. Exacto, porque pues ellos veían ahí pues, medio que salvaba. rarito. Ajá, y pues en realidad no nos salvaron de nada. Pero es muy interesante cómo esta historia se va repitiendo y repitiendo, ¿no? Por ejemplo, hace cientos de años fue la España a México. Hace pocos menos cientos de años fue Estados Unidos a México. Y aún seguimos con esta conquista americana. Ajá. Hasta cierto punto. Por ejemplo, en la obra estaba este personaje, el Bolton, que llegaba a la casa de César. Es el que desencadena todos los sucesos. Sí, y nosotros, Elena se pelea con César, les dice, ¿cómo puede ser que lo traigas? No tenemos comida, no tenemos espacio. Pero siempre queremos darlo. Pero queremos dar lo mejor para quien sea quien llega a nuestras casas. ¿Cómo va a ser posible que alguien que no conocemos entre a nuestro hogar simplemente para querer demostrar una apariencia, una máscara, a una cultura para que simplemente no nos juzguen como comunidad, ¿no? Incluso en la política se puede encontrar cómo hay cierta regulación acerca de qué puedes hacer y qué no puedes hacer, marcada por los europeos. Y que se ve bien y que no se ve bien, ¿no? Y eso se vio mucho durante el porfiriato, ¿no? Su afición de Porfirio por el estilo francés, ¿no? Y pues la máxima representación de eso fue el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Sí, pero creo que cambia mucho en lo que decía Nat, porque pues vaya, en la conquista española lo que ya decíamos, ¿no? De lo que estaba bien y lo que no. Pero pues vaya, en la conquista norteamericana fue muy distinto, porque ahí ya fue más un tema de recursos y un tema de territorios, ¿no? Entonces cambia mucho. Y pues vaya, creo que eso es como de lo más importante que recuperamos de la obra de teatro que presentamos. Sí. Y bueno, concluyendo, puedo decir que hay muchos rasgos que se ven presentados en la obra. 18 minutos. ¡Qué loco! Se echan a perder, ¿no? Hay varios rasgos que se presentan en la obra, que se siguen arrastrando, que siguen viéndose presente en la sociedad contemporánea, en cómo se desenvuelve la mujer, cómo la figura de la mujer en la sociedad, cómo se ha visto como una imposición la cultura americana en la nuestra, y cómo todo esto se ve presente pues, en una obra de principios del siglo XX. Y pues que afortunadamente pues yo veo notorio un cambio, ¿no? Y un proceso que es muy lento, pero un cambio en la perspectiva que se tiene sobre esos tratos. Sí. Sí, claro, cada vez el despertar del inconsciente colectivo va tomando conciencia y nos vamos dando cuenta de lo que debemos de cambiar y lo que no. Sí. Y bueno, eso sería todo. Les agradecemos
sus 20 minutos de su vida. Y que tengan una bonita mañana.